Muy buenas tardes, queridos estudiantes del segundo año de secundaria. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de Ciencias y Tecnología del Colegio Andino. En esta oportunidad vamos a trabajar el curso de Química con los estudiantes de segundo de secundaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial el bendecirnos con la salud y permitirnos estar en contacto nuevamente a través de esta plataforma para poder realizar nuestros aprendizajes, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Como ustedes ya conocen, queridos estudiantes, estamos iniciando el cuarto bimestre. Por lo tanto, vamos a dar a conocer nuestro sílabus, el cual ya está colgado en el aula virtual. Ustedes pueden descargarlo y tenerlo en su cuaderno. Muy bien. Este sílabus del cuarto bimestre tiene una duración del 12 de octubre al 18 de diciembre. Los valores que estamos trabajando, jóvenes: empatía, solidaridad y justicia. Estos valores ustedes lo van a trabajar en casa, poner en práctica en casa. Estamos pasando por una situación muy delicada, de coyuntura, de peligro, de pandemia, en la cual el estar en casa sin salir y de repente temerosos del contagio nos está afectando de repente psicológicamente, en la parte emocional, ¿correcto? Entonces, tenemos que ser empáticos, tanto con las personas que viven en casa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, que de repente están reaccionando, contestando, alterándose debido a esta coyuntura que estamos viviendo. Entonces, hay que entender, hay que comprender, hay que tratar de no reaccionar también de mala manera a esta situación. O sea, en esta parte hay que ponernos un poco empáticos, ponernos, como dicen, el zapato de la otra persona. Hay muchos problemas, hay muchas, de repente para papá, para mamá, hay mucha preocupación de cómo afrontar los gastos de casa. Eso hace que la preocupación misma los estrese y ese estrés cambie la conducta o la manera de ser. Pero esto es por estos momentos de coyuntura que vivimos. Solidaridad. Justamente también estamos en casa donde hay muchas labores, hay muchas actividades. Tenemos que ser solidarios con todos los miembros de nuestros hogares. No permitir pues que nos estén mandando todavía, nos estén indicando, nos estén llamando la atención para hacer las cosas. Sin que nos manden, debemos apoyar, debemos ayudarnos. ¿Correcto? Y justicia, siempre buscando las cosas correctas. Siempre tratando de dar a las personas lo que les corresponde. Justicia. Muy bien. Aprovechando la oportunidad, jóvenes, para indicarles, el profesor Rubén, creo que el día de ayer no pudo comunicar a los padres, ustedes tienen una charla con el coach el día sábado a las 4:30 de la tarde. ¿Correcto? Tienen que estar, por favor, presentes porque justamente vamos a trabajar esta situación. Va a haber un poco de diálogo, de conversación, de orientación para poder, ¿no? Vencer de repente o superar el estrés que estamos viviendo en casa por cuestión de esta pandemia. ¿Correcto? Entonces, el día sábado los esperamos a todos a las 4:30 de la tarde. Ahora vamos a continuar con nuestra sesión, continuando con nuestras normas. Las normas de convivencia. Siempre tenemos que tener nuestras normas para todas las actividades. En casa también. Papá, mamá ha puesto las normas y esas normas es para poderlas cumplir. Por lo tanto, para nuestras clases en Zoom, para este cuarto bimestre, estas van a ser nuestros acuerdos o normas de convivencia. Primeramente, ya todos los maestros deben estarles indicando. Nosotros, para poder llamar la asistencia al momento de inicio de sesión, vamos a pedir, por favor, que todos deben estar con las cámaras encendidas, ¿ya? Para poder visualizar, para poder ver que los estudiantes estén listos para empezar a trabajar. Segundo,
Debemos tener nuestros materiales, principalmente nuestros libros, para poder trabajar. El espacio que vamos a ocupar, el espacio que vamos a trabajar, va a ser espacios donde debe haber limpieza y debe estar nuestros materiales al alcance, nuestros útiles escolares. Cuando conversemos, cuando trabajemos, cuando envíen sus respuestas, jóvenes, vamos a trabajar con el chat privado. Ya todos me mandan las respuestas o sus comentarios al chat privado. Durante el desarrollo de la sesión, durante el desarrollo de la clase, por favor, los micrófonos deben estar cerrados, ¿ya? Y solamente se activará cuando vamos a trabajar la parte de desarrollo de ejercicios o la participación activa de ustedes. Para poder pedir la palabra, ustedes van a tener que levantar la mano. ¿Ya? Van a levantar la mano y se les va a dar la oportunidad de, o se les va a ceder la palabra. Cuando tengamos que encender nuestras cámaras, no está permitido el uso de fondos virtuales. Debe mostrarse la casa o el lugar donde estamos tal como es. ¿Correcto? Creo que estas son nuestras normas y teniendo claro, ya entendido nuestros sílabos, conociendo nuestros acuerdos o normas de convivencia, ahora sí podemos iniciar nuestra sesión del día de hoy. Como ustedes ya son conocedores jóvenes, toda sesión tiene un propósito. ¿Ya? Y el propósito del día de hoy para nuestra sesión es que al término, ustedes van a estar en la capacidad de conocer las unidades químicas de masa y la importancia de las mismas en la formación de los compuestos que usamos en nuestra vida diaria. Como ustedes saben, jóvenes, la finalidad de todos los cursos, de todas las áreas que trabajamos en el colegio, es para que ustedes lo puedan aplicar a la vida diaria. Para que ustedes puedan entender y comprender por qué ocurre, por ejemplo, en química, la formación de un producto químico. Cómo se forma un jabón, cómo se forma la crema dental o todos los compuestos que usamos diariamente. ¿Correcto? Entonces, para poder entender parte de ello, necesitamos conocer en esta oportunidad las unidades químicas de masa. Y para poder lograr este propósito, necesitamos que ustedes estén atentos a la sesión. Muy bien, continuamos. Unidades químicas de masa, tema 19. ¿Ya? El tema surge de la necesidad que tienen los químicos de conocer la masa de los átomos, moléculas o iones que son partículas que forman la materia. Como dichas partículas son extremadamente pequeñas, no pueden ser medidas directamente con una balanza. Por lo tanto, se trabaja con cantidades mayores. Grupo muy grande de átomos o moléculas. A partir de ello, los científicos han creado y establecido unidades químicas de masa que permitan conocer la masa de los átomos o moléculas, como el UMA, que es la unidad de masa atómica. ¿Correcto? Entonces, imagínense, así como vamos al mercado a comprar, por decir, 1 kilo de manzanas, y las personas utilizan la balanza para poder medir la masa, ¿cómo podríamos nosotros medir la masa en química cuando vamos a trabajar con átomos? Los átomos son tan pequeñísimos, tan microscópicos, que no podríamos utilizar una balanza. Entonces, la necesidad de la formación de compuestos químicos, de entender cómo se forman estos compuestos químicos y también el utilizar de manera correcta. Necesitamos conocer las masas de los átomos. Y para ello, los científicos han utilizado algunas estrategias, entre ellos utilizar grandes cantidades de átomos, y lo cual ha dado pues origen a este tema, que son las unidades químicas de masa. ¿Cuál es esa unidad química de masa que se utiliza para poder medir la masa de los átomos? Es el UMA, ¿ya? Unidad de masa atómica. Muy bien. ¿Qué es la unidad de masa atómica? Las unidades químicas de masa
estudia las diferentes formas de expresar las masas de las especies químicas, ya sean átomos, moléculas, iones, etc. La unidad química de la masa fundamental es el UMA, que significa unidad de masa atómica. ¿Correcto? Así como nosotros vamos al mercado y vamos a comprar 1 kilogramo de manzanas, ¿cuál es la unidad de masa? El kilogramo. ¿Correcto? ¿Cuál es la unidad del tiempo? El segundo. ¿Cuál es la unidad de longitud? El metro. ¿Y cuál es la unidad química de masa? El UMA. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros vamos a expresar la masa de algún átomo, vamos a tener que expresarlo en UMA, porque esa es la unidad química de masa. ¿Qué es el UMA entonces? ¿Cómo podemos entender al UMA? La unidad de masa atómica, que es UMA, es la unidad patrón para expresar la masa de las especies químicas. Se define como la 12ª parte de la masa del átomo patrón, que es el isótopo de carbono 12. ¿Ya? El UMA me dice que es la 12ª parte del átomo de carbono 12. Miren, tengo el átomo de carbono 12, lo vamos a dividir en 12 partes. La 10ª parte es un UMA. Y este isótopo, pues la 12ª parte de ese isótopo es el UMA. ¿A qué equivale? Dice, la 12ª parte del átomo de carbono 12 es el UMA. Por lo tanto, el átomo de carbono 12, su masa atómica va a ser 12 UMA, porque está formado por 12 unidades. Y cada unidad es un UMA, por lo tanto, el átomo de carbono es 12 UMA. Y un UMA, o sea, esta partecita, la 12ª parte, ¿a qué va a ser igual en gramos? A 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. En algunos casos, cuando se habla de masa molar, que de repente al próximo año ya lo estamos trabajando, vamos a trabajar con gramos, ¿ya? La masa molar. Cuando se va a preparar compuestos químicos, cuando se va a preparar algunos medicamentos químicos, ¿no? Con medicamentos, se tiene que trabajar con masas exactas. Imagínate que los químicos se pongan a preparar un medicamento y al momento de preparar el medicamento utilicen de repente una mala medición de las masas de los átomos. Ese medicamento, en vez de curar, va a perjudicar y hasta puede causar la muerte a las personas. Para poder trabajar en la elaboración de productos químicos, se va a trabajar con masas molares. Y cuando se habla de molar, se va a hablar en gramos. ¿Correcto? Pero ahora vamos a trabajar nosotros con UMA. Con UMA. Entonces, el UMA, ¿a qué es igual? El UMA es igual a la 12ª parte del átomo de carbono. Pero expresado en gramos va a ser igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces. La masa atómica. Sí. Muy bien. Entonces, la masa atómica. Wow. La masa atómica promedio. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de masa atómica promedio? Expresa la masa promedio de los átomos de un elemento químico y se determina a partir del promedio ponderado de las masas atómicas de todos los isótopos que conforman un elemento.
se halla de manera general de la siguiente manera. La masa atómica promedio de un elemento va a ser igual a la masa del elemento por el 1% más la masa atómica del otro elemento más el 2%. Todo eso dividido entre 100. ¿Ya? Ustedes saben de promedios. Cuando el profesor va a sacar los promedios, ¿qué dice? Vamos a hacer un promedio ponderado. Tu trabajo, tu examen mensual, más el examen bimestral, lo divido entre 2 y sale tu promedio. En este caso no vamos a trabajar con notas, vamos a trabajar con las masas. ¿Ya? Las masas de los átomos que van a formar un elemento químico. Las masas de la masa atómica promedio se encuentra en la tabla periódica. Eso ya está normado, eso ya está fijado en nuestra tabla periódica. Cuando nosotros vamos a trabajar con masa atómica de los elementos químicos, ya han hecho esta ecuación. Ya los científicos ya hicieron esta ecuación y a nosotros nos están brindando de manera más fácil. Nosotros ya lo tenemos, esa masa atómica promedio en las tablas periódicas, donde me dice el átomo de carbono, su masa atómica promedio es 12 UMA. Del hidrógeno, su masa promedio, 1 UMA. El oxígeno, 16 UMA. El nitrógeno, 14 UMA. Fósforo, 31 UMA. El azufre, 32 UMA. El sodio, 23 UMA. El potasio, 39 UMA. El calcio, 40 UMA. El cloro, 35,5 UMA. Jóvenes, cuando nosotros vamos a desarrollar ejercicios con masa atómica, es necesario, y ustedes ya tienen que aprenderlo, principalmente estas 4 masas atómicas. Deben saberlo. Así como lo saben el símbolo de carbono C, del hidrógeno H, del oxígeno O, del nitrógeno N, ahora tienen que saber su masa atómica. Porque cuando van a desarrollar ejercicios en los exámenes de admisión, el examen de admisión no te va a dar la masa atómica. Te lo va a dar de repente de estos demás elementos, pero de estos principales, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, lo tenemos que saber. ¿Correcto? Entonces, carbono, 12. Hidrógeno, 1. Oxígeno, 16. Nitrógeno, 14. Eso lo tenemos que aprender. ¿Ya? Entonces, esta es la masa atómica promedio en UMA de los elementos químicos. Y esa masa atómica lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Para poder dar esa masa, los científicos ya han aplicado esta fórmula. ¿Correcto? Y ya nos han facilitado el trabajo y nosotros ya lo tenemos en nuestra tabla periódica. Entonces, estos valores de masas atómicas ya son fijas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es recordar y aplicarlas para poder desarrollar nuestros ejercicios. Muy bien. Masa molecular. Como su mismo nombre lo dice, está hablando de una molécula. ¿Y la molécula qué es? La agrupación de 2 o más átomos. Por ejemplo, acá tengo yo el metano. ¿Correcto? El metano. ¿Cómo está formado el metano? Carbono, un carbono y 4 hidrógenos. Acá tengo un ácido, el ácido fosfórico. ¿Cuántos átomos está formado? Por 3 hidrógeno, potasio y oxígeno. Entonces ya estamos hablando de una molécula. En cambio, en el caso anterior, estábamos hablando solamente de átomos. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, masa atómica. ¿Correcto? Masa atómica. Ahora estamos hablando de masa molecular. Nos estamos refiriendo a una molécula. Y una molécula es la agrupación de 2 o más átomos. ¿Correcto? Muy bien. La masa atómica se representa con una M mayúscula y una rayita encima. Expresa la masa promedio de las moléculas de una sustancia covalente. Acuérdense, nosotros ya hemos trabajado enlaces, hemos hablado de enlaces iónicos, hemos hablado de enlaces covalentes. Cuando hablamos de un compuesto covalente, hablamos de masa molecular. Pero cuando vamos a hablar de un elemento iónico, vamos a hablar de peso fórmula. ¿Correcto?
Miren, hay que diferenciar. Cuando hablamos de compuestos covalentes, vamos a llamarle masa molecular, ¿ya? Y cuando vamos a hablar de compuestos que están formados por la unión de iones, cuando hay cargas, positivo o negativo, vamos a hablar de peso fórmula. Es lo mismo, es lo mismo. Se procede de la misma forma, solamente que el nombre varía de acuerdo al compuesto que es, si es compuesto covalente o si es compuesto iónico. Y el procedimiento es el mismo. Muy bien. Entonces, dice la masa molecular es la masa promedio de las moléculas de una sustancia covalente. Se determina sumando las masas atómicas de todos los átomos que forman la molécula. Muy bien. Ejemplo, me dice hallar la masa molecular. Estamos diciendo que este símbolo significa masa molecular. La masa molecular del metano. El metano es un gas, ¿no? Es un gas que está formado por carbono e hidrógeno. El carbono. ¿Cuántos átomos de carbono? Nosotros ya hemos hecho en los ejercicios atomicidad, ¿no es cierto? Entonces, dígame, ¿cuántos átomos de carbono hay acá? 1. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 4. Muy bien. Un átomo de carbono. Un átomo de carbono. ¿Cuál es la masa del carbono? ¿Ah? ¿Cuál es la masa del carbono en mi tablita? ¿Cuál es la masa del carbono? 12. Muy bien, entonces eso lo vamos a multiplicar. 1 por 12, 12. Esa es la masa del carbono. Ahora, en este metano, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay 4 hidrógenos. Muy bien, hidrógeno 4. ¿Cuál es la masa molecular del hidrógeno? Hidrógeno 1. Hidrógeno 1. Entonces, acá lo único que hacemos es 4 hidrógenos por 1, que es la masa del hidrógeno, 4. Sumo 12 del carbono más 4 del hidrógeno, la masa molecular del metano es 16 UMA. Es 16 UMA. ¿Correcto? Entonces, la masa molecular quiere decir la suma de las masas atómicas de los átomos que forman a la molécula. Vamos a otro ejemplo. Hallar me dice la masa molecular del ácido fosfórico. ¿Correcto? Sabemos que el ácido fosfórico está formado por hidrógeno, fósforo y oxígeno. Son 3 átomos. ¿Correcto? Muy bien. Ya, ¿te acuerdas que te dije? Te lo van a dar del fósforo, pero no te van a dar la masa atómica de los principales, que es el CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. No te van a dar. Por ejemplo, acá tengo hidrógeno. No te dan su masa atómica. Tenemos el oxígeno. No te dan su masa atómica. Te lo están dando del fósforo. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ya lo tenemos que saber. ¿Correcto? De igual manera acá, ¿estás viendo? Nos dieron carbono y nos dieron hidrógeno y no nos dieron su masa atómica, porque se sobreentiende que nosotros ya debemos conocer, y eso lo tenemos de tareita, aprender la masa molecular del carbono. ¿Carbono cuánto es? Carbono 12. Hidrógeno 1. Oxígeno 16. Y nitrógeno 14. Eso tenemos que aprender, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en este segundo ejemplo me dice hallar la masa molecular del ácido fosfórico, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Y la masa molecular del fósforo es 31. Muy bien. Sabemos de que en esta molécula del ácido fosfórico tenemos 3 átomos de hidrógeno. Muy bien. 3. El hidrógeno, su masa molecular es 1. Eso ya lo sabemos en este cuadrito que nos dieron anteriormente. Hidrógeno es 1. Entonces, esa masa multiplico 3 por 1, 3. Muy bien. ¿Cuántos átomos de fósforo hay acá? 1, ¿correcto? Porque no tiene ningún índice, subíndice. Por lo tanto, se sobreentiende que es 1. Un átomo de fósforo. El fósforo, su masa molecular es 31. Entonces, 1 por 31, 31. Correcto. ¿Cuántos átomos de oxígeno están presentes en esta molécula? 4.
4 átomos de oxígeno. El oxígeno, ¿cuál es su masa molecular? Es 16. ¿Correcto? Su masa molecular del oxígeno es 16. Acá, un lapsus. Ya está. Entonces, esa masa molecular lo vamos a multiplicar por la cantidad de oxígeno, que son 4. 4 por 16, 64. Lo único que hacemos es sumar y decimos que la masa molecular del ácido fosfórico es 98 UMA. Ustedes saben que se debe expresar en UMA. Muy bien. A ver, quisiera preguntar, ¿alguna duda hasta acá? ¿Está claro? ¿Me están entendiendo, jóvenes? Sí, Miss. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Hemos dicho entonces, cuando trabajamos con sustancias covalentes, trabajamos con masa molecular. Ahora vamos a trabajar, vamos a ver qué es el peso fórmula. El peso fórmula se representa como PF. El término se emplea para conocer la masa o el peso de los compuestos iónicos, ¿correcto? Ya que dichos compuestos no presentan moléculas. Por ello, sería erróneo hablar de masa molecular. Se calcula de igual manera que la masa molecular. Como les digo, es lo mismo, lo único que cambia es el nombre. Nada más. Hallar el peso fórmula del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un compuesto iónico. ¿Ya? Sodio positivo, cloro negativo. Por eso dice iónico. Muy bien. Miren, dentro de los datos te da masa molecular del sodio 23 y la masa molecular del cloro 35,5. ¿Cuántos átomos de sodio están presentes en esta sal, en el cloruro de sodio? 1. Muy bien, digo un ion de sodio. 1 por 23, que es su masa molecular del sodio, 23. ¿Cuántos átomos de cloro están en esa sal? Estamos viendo que también hay 1. Un ion de cloro. 1 por el cloro, su masa molecular 35,5, multiplicando sería 35,5. Lo único que hacemos es sumar y me sale 58,5. Entonces yo puedo decir el peso fórmula del cloruro de sodio es 58,5 UMA. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a otro ejemplo. Hallar el peso fórmula del fosfato de calcio. Es una sal, también es un ion. Muy bien, ahora vamos a ver cuántos átomos de calcio o cuántos elementos químicos hay ahí. ¿Cuántos elementos químicos hay? Tenemos el calcio, 1, tenemos el fósforo, otro, y tenemos el oxígeno. Son 3 elementos químicos. Tengo 1, 2, 3 elementos químicos. Ahora vamos a ver. ¿Cuántos calcios hay? 3, ¿correcto? Me indica este numerito que es acá. Muy bien, 3 calcios. ¿Cuántos fósforos hay? Miren, si está dentro del paréntesis, quiere decir que este subíndice también multiplica al fósforo y va a multiplicar al oxígeno. Entonces yo digo 1 por 2, 2. Va a haber 2 fósforos. ¿Y cuántos oxígenos? Multiplico 4 por 2, 8. Entonces va a haber 8 oxígenos. ¿Ya? No se olviden que cuando hay un número, por ejemplo, yo digo X, va a estar multiplicado por, a ver, vamos a poner, a ver, acá. Wow. ¿Qué pasó? Se avanzó esto. Muy bien. Vamos a dar un ejemplo. A ver, si yo tengo un exponente, tengo X, ya, y voy a tener, esto ya ustedes lo han trabajado, lo que es matemática. Tengo Y más Y, N, digamos, todo multiplicado por
2 o subíndice 2. Pregunto, X es X. Ahora, este número 2, ya que está con el paréntesis, va a multiplicar. Digo, acá hay 1. 1 por 2, entonces digo Y2. ¿Correcto? 1 por 2, N2. Eso es lo que aplicamos. Si acá fósforo está con 1, 1 por 2, 2 fósforos. Si el oxígeno está con 4, 4 por 2, 8 oxígenos. ¿Ya? Ahora, sabemos de que el calcio, su peso molecular, su peso atómico es 40. 3, como hay 3 calcios, 3 por 40, 120. Acá, 1 por 2, 2 fósforos. Peso molecular del fósforo, 31. 2 por 31, 62. Ahora, oxígeno, acá hay 4, pero como está multiplicado por 2, 4 por 2, 8. 8 oxígenos por el peso molecular del oxígeno, que es 16, 128. Sumamos 120 más 62 más 128, me sale 310 UMA. Quiere decir que el peso fórmula del fosfato de calcio es 310 UMA. ¿Ya? No se olviden, queridos estudiantes, chicos y chicas, que cuando tenemos los paréntesis y tenemos un subíndice, ese subíndice multiplica a todos los que están dentro del paréntesis. Ya, no se olviden, eso vamos a aplicar para poder hallar tanto el peso molecular, o perdón, el peso fórmula o la masa molecular. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora sí, trabajando en clase. Pero antes de trabajar en clase, vamos a recordar, ¿ya? Vamos a recordar nuestro tema del día de hoy. Estamos trabajando tema 19, que es las unidades químicas de masa. Estamos diciendo, las unidades químicas de masa, ¿no? Es las unidades que en química se va a utilizar para poder expresar las masas de ciertas especies, como átomos, moléculas o iones. Ya que los átomos, las moléculas, los iones son tan pequeñísimos, entonces los científicos han tenido que ver las diversas estrategias para poder darnos las unidades, porque estas unidades para trabajar las masas se va a necesitar cuando formemos compuestos, cuando realicemos alguna reacción química, vamos a tener que equilibrar y utilizar cantidades exactas y precisas. Por lo tanto, tenemos que conocer las unidades químicas de masa. Para ellos, la unidad de estas unidades químicas es el UMA. ¿A cuánto equivale el UMA, hemos dicho? A la 12ª parte. Tengo el átomo de carbono 12, lo dividimos en 12 partes. Digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo hemos dividido en 12 partes. De esas 12 partes, la 12ª parte es un UMA, ¿correcto? El UMA es la 12ª parte del carbono 12. Por lo tanto, el carbono es igual a 12 UMA y un UMA expresado en gramos va a ser igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Este valorcito lo vamos a utilizar más adelante. ¿Ya? Ahora estamos trabajando solamente con UMAs. Seguimos. Masa atómica promedio es la masa que tiene cada elemento químico. Cada elemento químico ya tiene una masa y esa masa ya está dada en la tabla periódica. Y nosotros tenemos que reconocerlas y aprender principalmente de estos 4, del famoso CHOM. Carbono, 12, hidrógeno, 1, oxígeno, 16, del nitrógeno, 14. Los demás siempre te lo van a dar, pero estos valores no te lo van a dar, porque se sobreentiende que ya nosotros lo conocemos, ¿correcto? Entonces, la masa atómica es la masa que corresponde a cada elemento químico. Cuando hablamos de masa molecular, estamos hablando de la suma
de la suma de las masas que forman una molécula. Y cuando hablamos de molécula, estamos hablando de sustancias covalentes, ¿correcto? Por ejemplo, tengo acá el metano. El metano está formado por ¿qué átomos? Está formado por el carbono y está formado por el hidrógeno. ¿Cuántos carbonos? 1. ¿Cuántos hidrógenos? 4. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, yo sé que el carbono, ¿cuál es su masa atómica del carbono? 12. ¿Y cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1. Muy bien, entonces yo digo, un carbono por 12, que es su masa molecular, multiplicamos, me sale 1 por 12, 12. El hidrógeno, ¿cuántos átomos hay? 4. Muy bien, 4. ¿Cuál es su masa atómica del hidrógeno? Eso ya saben que tenemos que sacarlo de la tabla periódica o ya debemos aprender estos 4. Ahí está hidrógeno 1. Entonces decimos la masa molecular del hidrógeno es 1. 4 por 1, 4. Sumamos, me sale 16. ¿En qué se expresa? En UMA. ¿Ya? Esto es en el caso de sustancias covalentes. Pero cuando hablamos de sustancias iónicas, que quiere decir cuando hay un signo positivo, está formado por sustancias que tienen iones, uno positivo y otro negativo, hablamos de sustancias iónicas, ¿correcto? En este caso, vamos a hablar de peso fórmula, que es lo mismo, solamente que cambia el nombre. Peso fórmula. Igual, el peso fórmula va a ser la suma de los elementos que forman a este compuesto iónico. Por ejemplo, en la sal común, que es el cloruro de sodio, tenemos un sodio y un cloro. ¿Cuántos átomos de sodio hay? Sodio hay 1, ¿correcto? ¿Y cuántos átomos de cloro hay acá? Hay un átomo de cloro. 1, 1. Entonces, vamos. 1 de sodio, por su peso molecular, mira que acá te lo están dando, como te digo, te lo van a dar siempre de átomos que son diferentes al CHOM. El sodio 23, 1 por 23, 23. El cloro 3,5, ¿cuántos hay? 1. 1 por 3,5 sale 35,5. Sumamos y la masa molecular del cloruro de sodio es 58,5. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Para pasar a la segunda parte, que es la resolución de ejercicios. ¿Está claro? Por favor, estoy solita, creo. ¿Me dejaron? Sí, Miss. ¿Qué pasó? Estamos, Miss. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ahorita nos volvemos a conectar para empezar a desarrollar la parte de los ejercicios. ¿Correcto? En este momento voy a colgar nuevamente el link para conectarnos, ¿sí?